A todos amados, este es Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Fin de los Siglos, compartiendo con ustedes un tema hoy muy, pero muy importante. El tema es historia y significado de Jesús el Cristo, o tras los pasos de Jesús el Cristo. ¿Qué significa Jesús? Bueno, Jesús en resumida viene del hebreo Yahvé y del griego Yeshua, que significa Dios y Salvador. Sí, el Señor había dicho: a ningún otro enviaré en mi nombre, sino yo mismo, yo Jehová vendré y yo los salvaré. Bueno, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. Jesús entonces viene del hebreo Yahvé y del griego Yeshua, que significa Dios Salvador. Pero aquí yo quisiera centrarnos en este día sobre el significado de Cristo. Cristo viene del griego Christos, que significa el Cristo o el ungido. Es muy importante esto de Cristo o el ungido, porque pareciera que todos entendemos qué significa Jesucristo o Jesús el Cristo, pero muchas veces así no es. Entonces, bueno, Jesús más Cristo es igual al nombre Jesucristo. 1 Corintios 1:24 se nos habla de quién es Cristo o qué es Cristo. Dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aquí comprendemos algo interesante y algo nuevo. Sí, Cristo no solamente es Dios, sino que Cristo es su poder y Cristo es su sabiduría. Todos nosotros nos llamamos cristianos, pero es muy importante que tengamos a Cristo, o sea, al poder y la sabiduría de Dios habitando en nuestros corazones. Jesús, el Cristo, Jesucristo, significa entonces enviado o salvador. Eso significa Jesús, en quien habita el poder y la sabiduría de Dios, o Dios mismo. Eso significa Cristo. Alabado sea el Rey. En San Juan 1, versos 2 y 3 dice así: en el principio era el verbo, la palabra, la revelación, el rema. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio estaba el verbo o la acción, y aquel verbo no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Y el verso 3 dice: y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. ¿Qué es un verbo? El verbo es hacer, es jugar, es saltar, es cantar. El verbo es la acción. Y dice que aquel verbo estaba en el principio con Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por este verbo o esta palabra o esta acción dice que todas las cosas fueron hechas y sin él nada habría sido hecho. O sea, estamos hablando de que el verbo era como la palabra creadora. Por él se crearon todas las cosas. Pero no solo era una palabra o una sabiduría, sino que era Dios mismo. Verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquí es donde es importante que comencemos a entender por qué aquel verbo, aquella palabra, aquella sabiduría, aquella unción, aquella poder creador que estaba con Dios y que era Dios mismo, dice que vino a habitar en carne. Dice: y aquel verbo, verso 14, Juan capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria o conocimos su gloria, la gloria de este verbo creador, la gloria de Dios mismo, la gloria de este poder y sabiduría divina, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bendito sea el Rey para siempre. Entonces Cristo es la imagen de Dios, es la semejanza, es la sabiduría, es el poder de Dios habitando en carne, ¿sí? Porque Cristo significa ungido. O sea, el ungido era el que se le daba el poder y la autoridad. Cristo viene a habitar en carne. 1 Corintios 1:24 dice más: para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A Juan le preguntaron si él era el Cristo y él dijo: no, yo no soy.
porque él era solamente un precursor o alguien que abría camino. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Cristo Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Porque él es antes que todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas y subsisten en él. Bueno, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo fue creado por medio del verbo, y sin él nada habría sido creado. Estábamos hablando entonces de la energía creadora, de la sabiduría de Dios o de Dios mismo. Alabado sea el Rey, porque aquel verbo era con Dios y era Dios. Proverbios 3:18 se nos habla de la sabiduría y se nos pone un ejemplo muy interesante porque es muy parecido en el simbolismo en cuanto a quién es Cristo Jesús. Dice, hablando de la sabiduría, recuerde que el Cristo es el poder y sabiduría de Dios. Dice Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Sí, recuerda que allá en el Apocalipsis se nos habla de un árbol de la vida, igual que en Génesis. Bueno, dice que la sabiduría es árbol de vida para los que de ella echan mano. Sigue diciendo, y bienaventurados son los que la retienen. Verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Recuerda todo lo que fue hecho por medio de él y para él, y que el verbo fue hecho carne y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Bueno, él es poder y sabiduría. Aquí se nos dice que la sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, la energía creadora, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios hecha carne, opuesta en un cuerpo llamado, conocido como Jesús de Nazaret, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, verso 24, dice que le rodearon los judíos y le dijeron, escuche, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Cuál era el problema aquí? El problema aquí era que los judíos estaban turbados porque ellos sabían de Jesús de Nazaret. Ellos sabían que Jesús hacía milagros, hacía señales, sanidades, hasta había hecho resurrecciones. Pero la gran duda de ellos era si el Cristo estaba en Jesús de Nazaret, si el poder, si el verbo, si la energía creadora, si la sabiduría eterna, si Dios mismo habitaba en Jesús de Nazaret. Entonces ellos preguntan, ¿hasta cuándo, dicen, nos turbarás el alma si tú eres el Cristo, el verbo hecho carne, si Dios está habitando en ti, si eres el ungido? Dínoslo abiertamente. Alabado sea el Rey. Ahora, entonces en Mateo capítulo 16, verso 15, Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo poder entender esto? Que sea una gran revelación si Jesús siempre había estado con Pedro. Sencillamente porque cuando él les pregunta quién soy, ellos no le dicen eres Jesús o eres... tampoco le dicen eres el Hijo de Dios, sino que le dice tú eres el Cristo. Cuando le dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido, tú eres la autoridad, tú eres el verbo, tú eres Dios hecho carne, tú eres la sabiduría divina encarnada. Y cuando Jesús escucha eso, le dice, eres bienaventurado porque esta revelación o este entendimiento no te lo ha revelado ni un compañero tuyo, ni te lo dije yo, ni te lo contó nadie, sino que ha venido directamente del Padre. En otras palabras, Pedro fue capaz en ese momento de poder ver a través del cuerpo y de la carne de Cristo, o más bien de Jesús, para encontrar al Cristo dentro de Jesús y darse cuenta que ahí estaba el verbo que se había hecho carne, que estaba con Dios y que era Dios. Alabado sea el Rey para siempre. Ahora,
Hebreos capítulo 10, verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo, escuche, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Un velo, una cortina, pero este velo y esta cortina, dice Hebreos 10:20, el velo, esto es su carne. Bueno, Pedro fue capaz de ver más allá del velo, de abrir el velo, de que la cara de Jesús no le estorbara para ver la gloria o para ver al verbo hecho carne o para ver la sabiduría divina y el poder de Dios, la unción o al Cristo en Jesús. Y por eso dice, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Hebreos dice que hay un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto atravesando el velo, esto es su carne. Alabado sea el Rey. Por eso mismo Jesús dijo, necesario que el Hijo del Dios sea crucificado, porque Jesús obedeció, Jesús cumplió, Jesús se sacrificó y Cristo resucitó. Dios mismo, el verbo Dios, la sabiduría eterna, el poder de Dios fue el que le levantó el Cristo eterno se levantó, y Jesús y su cuerpo fue crucificado. Jesús habló de la ley, predicó de la ley, habló de que aquel que no amare a su enemigo estaría expuesto a condenación. Jesús dijo, si tú un ojo te es ocasión de caer, sácate el otro también, córtate la mano, ¿verdad? Todo esto Jesús lo dijo, si te dan por un lado, pon el otro, si te roban la túnica, dale la capa, o sea, si te asaltan y te quitaron el reloj, llámalo y dale también la cartera o la billetera. Eso que enseñó Jesús es muy noble, pero era imposible de hacer, ¿verdad? Eso era solo para entender que necesitábamos la gracia del Cristo resucitado, la gracia del nuevo pacto. Alabado sea el Rey. Ok, pero continuamos entonces con esto del nuevo camino que se nos abrió a través del velo de su carne. Por esto en Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús la llevó hasta allá. Y nosotros hemos muerto con Cristo a la ley. Y estamos divorciados y hemos sido resucitados a una ley nueva que se llama la ley del Espíritu de vida. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Escucha? Para que seáis de otro. Morimos a través del cuerpo de Cristo. ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? No a través de Cristo, sino el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo era el cuerpo de Jesús de Nazaret. Hemos muerto a través del cuerpo de Jesús. Con Cristo hemos sido crucificados, o en el cuerpo de Cristo fuimos crucificados. Pero ahora nos levantamos con Cristo, ya no con Jesús, sino con Cristo, con Jesucristo. Con Jesucristo. Nos levantamos, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Bendito sea el Rey. 2 Corintios 5:16 dice, de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, según el hombre, según la ley, ya no lo conocemos así. Alabado sea el Rey. Por eso en Efesios 3:19 dice, de conocer el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos conocer a Cristo y conocer de su amor. Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo, las vestiduras de justicia. Cuando nos vestimos de Cristo, 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos olor grato a Cristo. Gálatas 2:20 dice que tenemos la fe del Hijo de Dios. Cuando tú permites, como dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando tú permites que Cristo sea formado en tu vida, entonces ya no te ves a ti mismo, sino que ves a Cristo. Te ves como Dios te ves con los vestidos de Cristo, con la mente de Cristo, con el olor de Cristo, con la fe de Cristo. Alabado sea el Rey. Te ves como el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo se formó en tu vida. Entonces vienes por aquel espejo que habla Pablo en 2 Corintios
y te miras al espejo y eres transformado a su misma imagen como por el poder de Dios. Bendito sea el Rey. Sea usted muy bendecido, amado. Es para mí de muchísimo gozo compartir este momento. Hoy no me vestí con corbata y eso porque lo importante es compartir. Muchas veces es difícil sacar el tiempo y todo esto, pero aunque la iluminación no esté muy bien, yo quiero compartirle al Cristo glorioso, al poder de Dios, al Verbo hecho carne, aquel que necesita formarse en tu vida, aquel que cuando llega su sabiduría, su poder, su inteligencia, su amor nos transforma a su misma imagen, porque somos su cuerpo, porque él mismo dijo: la gloria que me diste, Padre, yo se las he dado, así la gloria que yo tuve contigo al principio, como el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, la gloria que tuve al principio contigo como uno, yo se las he dado a ellos para que ellos sean perfectos en unidad. Tú en mí, yo en ti, ellos en mí. Entonces somos uno en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Bendiciones a todos, amados. Este es Milton Granados, Ministerio del Evangelio Eterno. Visítenos en Facebook, Evangelio Eterno de Jesucristo. Visítenos también en nuestra página YouTube, donde hay una multitud, hay una cantidad de videos muy interesantes que sé que le pueden ser de muchísima bendición.